en un remoto y olvidado pueblo enclavado en las profundidades de un bosque espeso, vivía Isabel, una joven de 25 años, conocida en la comunidad por su amabilidad, generosidad y profunda devoción a su familia y amigos. Sin embargo, desde muy pequeña, Isabel había sentido una inquietante fascinación por la idea de la inmortalidad. No era el miedo a la muerte lo que la atormentaba, sino la posibilidad de perderse la eternidad, de desaparecer sin dejar huella. La obsesión de Isabel comenzó cuando tenía apenas 8 años, después de que su abuela, a quien amaba profundamente, falleciera. Isabel nunca pudo aceptar la muerte de su abuela, y desde entonces buscó formas de evitar ese destino inevitable. Pasaba horas en la biblioteca del pueblo, leyendo libros sobre alquimia, magia oscura y antiguas leyendas. Con el paso de los años, esa obsesión creció en su interior como una sombra, oscureciendo su alma, aunque siempre lograba mantener su fachada de dulzura ante los demás. Una noche de luna llena, mientras caminaba por el bosque, Isabel vio una luz tenue entre los árboles. Intrigada, siguió la luz hasta encontrar una antigua cabaña que parecía abandonada. La puerta, entreabierta, crujía suavemente con el viento. Dentro, el aire era denso y pesado, cargado de un olor a moho y descomposición. Sin embargo, algo más se escondía en la oscuridad. Una figura encapuchada que parecía esperar su llegada. Isabel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero no retrocedió. La figura encapuchada la miró con ojos que brillaban en la penumbra, y una voz baja y susurrante rompió el silencio. «Has venido en busca de lo que otros solo sueñan», dijo la figura. «La inmortalidad es un don, pero uno que no se concede sin un alto precio». Isabel, atrapada entre el miedo y el deseo, escuchó con atención mientras la figura continuaba. «Existe un ritual antiguo, un pacto de sangre que te otorgará la vida eterna, pero para completarlo debes sacrificar a 5 personas, y no a cualquiera. Deben ser personas cercanas a ti, aquellas a quienes amas». La joven sintió su corazón latir con fuerza, no solo por el miedo, sino por la creciente emoción de saber que su sueño estaba al alcance. Sin embargo, el precio era más alto de lo que jamás hubiera imaginado. ¿Podría realmente sacrificar a aquellos a quienes amaba? Pero la tentación era demasiado grande, y la figura lo sabía. Una vez comiences, no habrá marcha atrás. Si te detienes o fallas en completar el ritual, pagarás un precio mucho peor que la muerte, advirtió la figura, entregándole un cuchillo antiguo con un mango ornamentado en oro y rubíes. Este cuchillo será tu herramienta, y con cada sacrificio, su poder crecerá. Cuando la sangre de los 5 fluya, tú serás inmortal. Sin más palabras, la figura desapareció en la oscuridad, dejando a Isabel sola con sus pensamientos y el cuchillo en la mano. Regresó al pueblo, atormentada por las decisiones que debía tomar. Pero esa misma noche, el ansia de la inmortalidad comenzó a consumirla, y el cuchillo parecía llamarla, susurrándole promesas de poder eterno. El primer sacrificio fue su mejor amiga, Laura. Laura había sido su compañera desde la infancia, siempre juntas, compartiendo secretos y sueños. Isabel la invitó a una caminata nocturna por el bosque, asegurándole que había encontrado algo increíble que debía mostrarle. Laura, confiando ciegamente en su amiga, la siguió sin cuestionar. Mientras caminaban, Isabel luchaba contra la culpa y la repulsión que sentía, pero el cuchillo parecía pulsar en su mano, exigiendo sangre. Llegaron a la cabaña, y Laura, intrigada, entró sin sospechar nada. Isabel, con el corazón acelerado y lágrimas en los ojos, levantó el cuchillo y lo hundió en el pecho de Laura. Su amiga la miró con incredulidad, sus ojos reflejando dolor y traición, antes de que la vida se desvaneciera de ellos. La sangre de Laura fue absorbida por el cuchillo, que comenzó a brillar con una siniestra luz roja.
Después de matar a Laura, Isabel sintió una mezcla de horror y poder. El cuchillo le había dado una extraña sensación de vitalidad, una chispa de la inmortalidad que buscaba. Pero a la vez, una parte de su alma se había oscurecido y las sombras en su mente comenzaron a crecer. El segundo sacrificio fue su hermano menor, Miguel. Miguel tenía solo 10 años, un niño alegre y lleno de vida, que adoraba a su hermana mayor. Isabel lo atrajo con la promesa de mostrarle un lugar mágico en el bosque, un lugar que nadie más conocía. Miguel, emocionado por la aventura, siguió a su hermana sin dudar. Cuando llegaron a la cabaña, Miguel comenzó a sentir miedo, pero antes de que pudiera reaccionar, Isabel lo sujetó con fuerza y, en un acto de pura desesperación, apuñaló a su hermano en el corazón. Miguel murió sin entender por qué su hermana, a quien tanto amaba, lo había traicionado. La sangre de Miguel se unió a la de Laura en el cuchillo, intensificando su brillo y oscureciendo aún más el alma de Isabel. Isabel regresó al pueblo, sintiéndose cada vez más distante de la persona que una vez fue. La culpa la corroía por dentro, pero el poder del cuchillo seguía atrayéndola, dándole la fuerza para continuar. Sabía que no podía detenerse, aunque cada sacrificio era un paso más hacia la locura. El tercer sacrificio fue su padre, un hombre fuerte y amoroso que había trabajado toda su vida para asegurar el bienestar de su familia. Isabel había comenzado a sentir los efectos del pacto. Su piel se volvía más tersa, su cuerpo más fuerte, pero su mente comenzaba a nublarse con una creciente sensación de desesperación. Su padre notó el cambio en ella y trató de hablar con ella, pero Isabel lo evitaba, sabiendo lo que debía hacer. Una noche, mientras su padre dormía, Isabel entró en su habitación con el cuchillo en la mano temblorosa. Se acercó a la cama y con lágrimas en los ojos levantó el cuchillo y lo hundió en el pecho de su padre. Él se despertó sobresaltado, pero era demasiado tarde. La vida se esfumó rápidamente y la sangre de su padre fue absorbida por el cuchillo, que ahora brillaba con una luz intensamente oscura. Con cada sacrificio, Isabel se hundía más en la oscuridad. La inmortalidad estaba cada vez más cerca, pero a un costo terrible. Ya no era la joven bondadosa que el pueblo conocía, sino una sombra de su antigua identidad, consumida por la desesperación y la culpa. El cuarto sacrificio fue su madre. Isabel había logrado mantener una fachada de normalidad, aunque su madre estaba cada vez más preocupada por su hija. Isabel la engañó llevándola al bosque con una excusa desesperada, inventando una historia sobre los extraños sucesos que habían estado ocurriendo en la cabaña. Su madre, asustada por el comportamiento errático de Isabel, la siguió, esperando poder ayudarla. Cuando llegaron a la cabaña, su madre intentó razonar con Isabel, rogándole que le contara qué la estaba perturbando. Pero Isabel, ya casi consumida por la locura, levantó el cuchillo una vez más. Su madre, al ver la mirada en los ojos de su hija, trató de defenderse, pero Isabel era más rápida. El cuchillo encontró su marca y la sangre de su madre fluyó hacia el cuchillo, completando casi el ritual. Isabel se tambaleó, cayendo de rodillas junto al cuerpo sin vida de su madre. La sangre empapaba el suelo de la cabaña y el cuchillo brillaba con una luz que parecía provenir de las profundidades del infierno. La transformación en Isabel era evidente. Su piel era ahora pálida y translúcida, sus ojos sin brillo y su alma completamente corrompida. Solo quedaba un sacrificio. Pero Isabel ya no tenía a nadie más a quien amar. Se dio cuenta entonces de la horrible verdad. El último sacrificio debía ser alguien aún más cercano a ella misma, alguien que compartiera su propio ser. Pero el pacto no permitiría que Isabel se suicidara. Estaba atrapada, sin posibilidad de redención. Desesperada y cada vez más consumida por la locura,
Isabel comenzó a deambular por el pueblo, buscando a alguien, a cualquiera, que pudiera ser el último sacrificio. Los días pasaban y la cordura de Isabel se desmoronaba por completo. Sus noches estaban plagadas de pesadillas y voces que la acosaban, gritos de sus víctimas que nunca la dejaban en paz. Finalmente, encontró a su última víctima en un anciano solitario que vivía en las afueras del pueblo, un hombre que no tenía familia ni amigos y que siempre había sido un paria en la comunidad. Isabel, en su desesperación, lo vio como la única opción. Lo observó durante varios días, esperando el momento adecuado para llevar a cabo el último sacrificio. Una noche, Isabel decidió que era el momento. Se acercó a la casa del anciano con el cuchillo en mano, sabiendo que su salvación dependía de ese último acto. El anciano, débil y enfermo, no opuso resistencia cuando Isabel lo llevó al bosque. Apenas podía caminar y en su rostro había una tristeza resignada, como si supiera lo que le esperaba. Al llegar a la cabaña, Isabel se preparó para el sacrificio. El anciano la miró con ojos llenos de compasión, una mirada que perforó la oscuridad que había envuelto el corazón de Isabel. «No tienes que hacerlo, niña», susurró el anciano, su voz quebrada por los años. «Todavía puedes detenerte. No dejes que esta oscuridad te consuma». Pero Isabel, ya perdida en su propia locura, no escuchó sus palabras. Levantó el cuchillo por última vez y lo hundió en el pecho del anciano. Con un último suspiro, el anciano cayó al suelo, y su sangre fue absorbida por el cuchillo, completando el pacto. En ese instante, el cuchillo brilló con una luz cegadora, y la cabaña se llenó de una energía oscura que hizo temblar el suelo. Isabel sintió un poder inimaginable recorrer su cuerpo. La promesa de la inmortalidad estaba a su alcance. Sin embargo, algo no estaba bien. En lugar de la sensación de victoria que esperaba, Isabel sintió un dolor indescriptible. Su cuerpo comenzó a cambiar, a pudrirse desde dentro. Su piel, antes tersa y juvenil, empezó a agrietarse y caer en pedazos. Sus huesos crujían y un hedor a muerte emanaba de ella. Isabel intentó gritar, pero su voz se convirtió en un gorgoteo espantoso. La figura encapuchada apareció de nuevo, observándola con una fría indiferencia. «El pacto está cumplido, Isabel», dijo con voz hueca. «Has obtenido la inmortalidad que tanto deseabas». Isabel, horrorizada, trató de hablar, pero su lengua se había convertido en un trozo inerte de carne podrida. Comprendió, demasiado tarde, la verdadera naturaleza del pacto. La inmortalidad que había ganado no era la juventud eterna, sino una existencia interminable en un cuerpo en descomposición, condenado a vagar por la eternidad como un ser putrefacto, una sombra de lo que alguna vez fue. La figura encapuchada desapareció, y con ella, la luz en la cabaña se desvaneció, dejando a Isabel sola en la oscuridad. El cuchillo, ahora inerte, cayó al suelo y se desintegró en polvo. Con el paso de los días, semanas y meses, Isabel intentó salir del bosque, pero siempre terminaba regresando a la cabaña, como si algo invisible la retuviera allí. El tiempo perdió todo significado. Su cuerpo seguía descomponiéndose, pero su conciencia permanecía intacta, atrapada en un estado de agonía eterna. El pueblo, al no saber nada de Isabel o del anciano, comenzó a olvidar su existencia. Los pocos que se aventuraron al bosque nunca regresaron, y pronto la cabaña fue rodeada de leyendas y supersticiones. Se decía que en las noches más oscuras, cuando la luna se escondía detrás de las nubes, se podían escuchar los lamentos de una mujer, un alma en pena que rogaba por la muerte que nunca llegaría. Isabel, ahora una criatura deformada y repulsiva, quedó atrapada en la cabaña, incapaz de escapar de su destino. Los gritos de sus víctimas resonaban en su mente, recordándole para siempre los horrores
que había cometido en nombre de la inmortalidad. El bosque que rodeaba la cabaña se volvió denso y oscuro, como si la naturaleza misma repudiara el mal que se escondía en su corazón. Y la cabaña, testigo de los atroces crímenes de Isabel, se convirtió en su prisión eterna, un lugar donde la muerte era una promesa incumplida y la eternidad una maldición insoportable. ¿Qué te ha parecido esta historia? Si te ha gustado, suscríbete, dale a like y comparte para ayudarme a crear más cuentos macabros.